Buenos días, bendecidos. En esta mañana les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por todo. Gracias a mis ángeles por guardarme, por cuidarme, por librarme de todo mal. Un saludo cordial a los dioses en cualquier parte del universo que se encuentren, a los ángeles que Dios ha establecido en este mundo, a los escogidos, a los predestinados, a los salvos en primer lugar. Quiero referirme en esta mañana a la noticia que está todos los días y es algo que casi nunca se ha visto en estos últimos tiempos, aunque sí ha pasado en otros países. En el Ecuador mismo, en los años 80, 90 más fue, los años 90 hasta el 2000, cómo emigraba la gente a España, a Italia, a Estados Unidos, y ahora le tocó a Venezuela. Venezuela era un país rico porque es un país potente en petróleo, es el quinto país, y cuando valía el petróleo, pues, y según los gobiernos se repartían la riqueza, podían trabajar y podían hacer todo lo que ellos tenían preparado en su gobierno. Pero ¿qué resulta cuando cayó el petróleo? Y yo creo los gobiernos no se anticiparon antes en trabajar en agricultura, porque ¿de dónde sale la riqueza? ¿De dónde sale el grano? ¿De dónde sale todas las cosas que nosotros necesitamos para comprar y para comer? Sale del campo, pues. Entonces los gobiernos de hoy en día en adelante deben de preocuparse de la agricultura más, de los agricultores, apoyarlos para que ellos no salgan del campo, no abandonen el campo, la agricultura, y salgan a la ciudad a hacer cola de pobreza. Entonces, cuando los gobiernos van a apoyar a los agricultores, ellos van a trabajar con gusto. ¿Para qué se les va a vender los insumos, los insecticidas, todas las herramientas para trabajar en agricultura? Se les va a vender a precio muy caro y todavía cobrándoles IVA, cobrándoles impuestos. Resulta aquí en el Ecuador que unos señores por ahí del campo que para vender 2, 3 quintalitos de maíz tenían que tener factura, y si no tenían factura no podían vender un quintal de maíz. Mire cómo llegó a ese extremismo total cuando estábamos en el tiempo de Correa. En lugar de darle facilidades a la gente del campo para que puedan trabajar, para que puedan sembrar su maíz, sus chacras y sacarlas a vender, antes lo oprimen, no lo ayudan. Por eso vuelvo y repito, para que un pueblo, un país prospere y salga adelante, se tiene que apoyar al campo, a la agricultura, porque de ahí sale, como yo le digo, los granos. Sale el maíz, la lenteja, la zarandaja, el frijole, etcétera, etcétera. Sale la leche, el quesillo. ¿De dónde? Del campo. Entonces se debe de ayudar a la agricultura, y no solo a la agricultura, a la ganadería también, para así vivir regocijados y tener todo, porque eso es lo que yo puedo ver es que pasó en Venezuela, hecho en que tenían el petróleo y que de ahí salían todo. Entonces la gente más se estableció en las ciudades grandes, y cuando viene esto, ¿qué pasa? Miren la cola, solo al Ecuador llegaban más de 5,000 venezolanos diarios. Y cuando ya las naciones se dieron cuenta, como el Perú, el Ecuador, de pedirles el pasaporte para que ellos puedan entrar a los países vecinos, miren la cantidad de venezolanos que hay en la frontera de Colombia con Ecuador. Hay más de 250,000. Y cuando les hacen la entrevista, yo les voy a poner aquí una entrevista que he escuchado en estos días, y mire, y cómo da pena escucharlo, ¿no? Dramáticas escenas se viven a diario en los exteriores del terminal terrestre de Carcelén en el norte de Quito, donde llegan frecuentemente varios ciudadanos venezolanos caminando días y días para escapar de la crisis de ese país. 14 días. Duro, de Cúcuta, llegamos a Cúcuta, y desde Cúcuta para acá llegamos a pie, pedacitos en cola y así sucesivamente. Fue tanto trayecto que mire como yo llegué a su zapato aquí, man. Por la gran demanda de ciudadanos venezolanos dentro de la terminal, los recién llegados han optado por instaurar pequeños refugios fuera de ella, donde acuden voluntarios
a entregarles insumos. Me parte el alma, o sea, yo también soy venezolano, entonces en lo que se pueda los quiero ayudar. Yo también soy inmigrante, yo fui amada en Italia, chiquito iba. Cerca de 70 personas pernoctan en el lugar desde hace un mes atrás. Unos buscan quedarse, otros están de pasada. Nosotros ir hacia Perú a buscar un trabajo, una estabilidad para mandarle a nuestra familia en Trujillo, para mandarle allá en Venezuela. Las historias que dejan atrás estos viajeros estremecen a más de uno. José este domingo cumplió años. Él llegó hace una semana al país, solo, sin su familia. Estoy cumpliendo años. Que se coma la torta de mi parte. Me extraña mucho a mi familia, a mis hijos. Si bien las donaciones no han faltado para los hermanos venezolanos, ellos lo que solicitan es plazas de trabajo. Podemos trabajar en autolavado, que si albañilería, en fincas. Pero ¿qué están haciendo las autoridades por el tema? Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, quien pertenece a la Comisión de Relaciones Internacionales, cuenta que este día martes llegarán al país 5 diputados opositores al régimen de Nicolás Maduro para tratar de buscar una solución al tema de la migración. Que tengamos un intercambio entre los dos parlamentos en función de poder ir generando una política común, una política. Entonces miren, bendecidos, miren hermanos, cómo está sucediendo las cosas. Es algo que a mí me estremece, algo que creo que toda la gente, solo gente que no tenga conciencia, que no tenga corazón para oponerse que ellos entren a nuestro país. No, pues, se le debe de ayudar a la gente, no deben de ser así, tan descorazonados. Entonces, yo por eso, mis amados bendecidos, de una forma diferente, soy una persona que lleva el mensaje que hemos estado preocupados de hacer entender al mundo. Y ahora, como el Padre me nombró como el ángel Miguel y como Enoch, yo me preocupo de esto. Yo le digo a la gente, ya mismo cambiamos ese gobierno político, ese gobierno humano, ese gobierno terrenal, a un gobierno celestial, un gobierno de Dios, que va a ser equitativo, que va a ser un gobierno justo, un gobierno que reparta la riqueza con equidad a todos, con igualdad social, que no debe de haber esa desigualdad, que unos pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. Así es, mis amados hermanos, mis amados bendecidos. Por eso dice la Escritura también, cuenta de que hubo un gobierno que se enalteció. Cuando habla la Escritura del rey Tiro, se refiere a un gobierno terrenal. Sin embargo, él lo hace como un gobierno de Dios, un gobierno que estuvo allá en el campo celeste. Y quiero leer en Ezequiel, en el capítulo 28, verso 1 en adelante. Miren lo que dice aquí. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Ezequías, el rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová durante a los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, voy a bajarle un poquito el volumen. Yo haré volver a este lugar a Joconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron a Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Unías, sacerdotes, y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová, y dijo al profeta Jeremías. Mire, o sea, aquí está hablando en la escritura de unos reyes, sobre todo del rey de Judá, miren, del rey de Israel,
que sin embargo estaban mal. Y para eso, para completarlo, quiero leer también Ezequiel, el capítulo 28, donde lo vamos a ver cómo dice que el rey Tiro estaba en el huerto de Edén. Ezequiel, el capítulo 28, desde el verso 14 en adelante. Tú, querubín grande protector, yo te puse en medio, en el santo monte de Dios. Allí tuviste en medio de las piedras de fuego que te paseabas. Perfecto eres en todos mis caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás, para siempre dejarás de ser. Entonces, porque la Escritura dice que Dios pone reyes y quita reyes, así lo hizo con el rey de Tiro. Cuando él se paseaba, dice en el huerto de Edén, tú, hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro. Ahí está. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Así estuvo este rey de Tiro. Miren, cuando él habla de esto, está hablando de un rey que estaba en el paraíso, estaba en el huerto de Edén. Pero este también tuvo maldad, y dice que Dios lo echó por tierra para que miren, y que se convirtiera en ceniza, para que miren todos los reyes y amigos que él tenía, cómo llegó a caer. Es por eso que yo le digo a la gente, si quiere ser un gobierno, quiere ser un presidente, quiere ser un rey, tiene que ser humilde y pedirle la dirección a Dios sobre todo, para que no se deje llevar y caer en esta manera. Yo le digo a la gente que si por ejemplo un gobierno no es capaz, no puede gobernar un país, déle la oportunidad para que entre otro. Pero a veces la gente se endurece, y a veces también dice que a veces es Dios mismo quien endurece, así como en el tiempo de Faraón. Ustedes han leído la historia cuando Dios lo llamó a Moisés para que vaya a Faraón, a Egipto, a sacar el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba sufriendo. Entonces Faraón se endurecía y comenzó hasta que Moisés le dio 10 plagas, y al último tuvo que morir su primogénito. Ahí dejó salir al pueblo. Pero el que endurecía el corazón de Faraón era Dios mismo, pero Dios lo hizo para enseñanza de nosotros hoy en día. ¿No le estará pasando así a lo que está pasando en Venezuela? Y lo que yo dije en otro video, por ejemplo aquí en el Ecuador, tuvo que venir un gobierno de la calidad, así como es Lenín Moreno,
con otra mentalidad, con otra forma de gobernar el país. Es un gobierno con discapacidad, que anda en silla de ruedas, pero sin embargo tuvo la valentía y la energía de cambiar, porque él era de la misma línea de Rafael Correa, pero ya vio que Correíta iba rumbo a lo que está Venezuela ahora. Si aquí en el Ecuador no se cambiaba ese sistema, íbamos a parar igualito. Pero gracias a Dios hay un cambio. Yo sé que se va a pedir, todavía tiene que haber más formas de cambio. Imagínense en el tiempo de Rafael Correa, a los jubilados solamente les pagaban $4,000, $5,000. Esa pobre gente, después de haber trabajado 20, 25, 30 años para recibir esa cantidad de dinero, ya al Instituto de Seguridad Social ya lo tenía en quiebra. Entonces, ¿qué capacidad, qué gobierno va a hacer eso? Donde se puede confiar. Por eso yo le digo al hombre, a la mujer, que el hombre él no es todo. El que es todo para nosotros es Dios. En otras palabras, Jesucristo. Ahí vamos a tener un gobierno como es necesario. Y yo siempre lo vengo hablando aquí. No le echemos la culpa que el comunismo es malo, porque el comunismo es bueno. Jesucristo fue comunista. Por eso él dijo, el que tiene 2 túnicas, dele al otro que no tiene. ¿Y qué le dijo al joven rico cuando el joven rico le venía pidiendo consejo para él ser salvo? Dijo, los mandamientos sabes, porque en ese tiempo llevaban la ley de Moisés. Él dijo, todo esto lo he aprendido desde mi juventud, pero ¿qué más me falta? ¿Y qué le dijo Cristo? Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás un seguro tesoro en el reino de los cielos. ¿Qué hizo este joven rico? Se puso triste, cara larga, porque él no era apto para el reino de Dios. Así les está pasando a muchos hoy en día en la tierra, que cogen sus riquezas. Algunos hacen riquezas como les dé lugar, robando, estafando, quitándole al vecino, y esa no es. Si nosotros leemos en la Biblia, dice que ni 1 centímetro podemos pasarnos al patio del vecino. Hay una diferencia entre el rey Salomón, que fue el rey más sabio y el rey más rico del mundo, y hay una diferencia entre Jesucristo, que era el Hijo de Dios. Y como yo siempre lo vengo diciendo, Jesucristo fue Dios. Pero Jesucristo, ¿qué tuvo en la tierra? Él dijo, las aves tienen sus nidos y las zorras tienen sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Porque cuando Cristo vino a esta tierra, a Él no le importó nada, no le interesó nada llegar a tener terrenos, casas, carros. Él lo que vino es a preparar a la gente con el Evangelio de la gracia. Y a mí casi me ha sucedido así. Yo tuve casa, yo tuve carro, yo tuve esposa, pero me llegué a quedar, no tengo nada, pero soy el hombre más feliz del mundo. Ahora vivo con una felicidad, se nota nomás en el rostro, y tengo esta capacidad de llevar el mensaje por el mundo, aprovechando este medio importantísimo que es el internet. Eso sí no lo dejamos pasar, porque ya todo quedó obsoleto. Aquellas personas que salen a la calle a vociferar por ahí, eso ya quedó obsoleto. Ahora nosotros aprovechamos este medio importantísimo, porque hasta la televisión va a quedar obsoleta. Ahora es el internet. Entonces yo he cogido y voy a leer un poco más para que quede claro, porque ahí ves que la gente estudia la palabra de Dios, pero deja pasar por alto ciertas cositas que no las deberíamos dejar pasar por alto. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 13, voy a leer de Romanos.
mire lo que dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades, vamos a ver, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, toda autoridad, empezando desde un registro civil, es puesta de parte de Dios. No crean que viene así nomás. Miren la gente cuando se divorcia por ahí y dice: es que ellos solo fueron casados en lo civil, como quien anulando lo que Dios estableció. Pero si nosotros vamos a la Biblia no habla de que hay un matrimonio a través de la iglesia o por las iglesias. Aquí está lo que Dios ordenó. Y todavía el apóstol Pablo a Timoteo le dice: hacer rogativas oraciones por quienes os administran, por quienes están como ministros aquí en la tierra. Entonces yo esto nomás les hago saber a ustedes. Hay gente que le gusta hablar a diestra y siniestra, hablar, discúlpenme el término, pestes de las autoridades, de cualquier autoridad o de un gobierno, sin darse cuenta que se están chocando a ellos mismos. ¿Qué dice la palabra? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Quiero leerlo otra vez para que quede bien claro cuando yo digo que las autoridades son puestas de parte de Dios. Romanos, el capítulo 13. Sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, esto es lo que yo les he traído en esta mañana, haciéndoles conocer que todos los reyes, todos los presidentes son puestos por Dios mismo, pero ellos también tienen que tener dirección de Dios, porque si no tienen dirección de Dios, entonces dejen ese lugar para que entre otro gobernante. Yo le digo aquí, nosotros ya tenemos el gobierno, pero yo estoy incluido en el gobierno de Dios. El dragón primero y los dos cuernos. Yo soy uno de los dos cuernos. El uno está como el ángel Gabriel y el otro como el ángel Miguel. Bueno, les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Muy buenos días. Permiso. Dramáticas escenas se viven a diario de Carcelén en el norte de Quito, donde llegan frecuentemente varios ciudadanos venezolanos caminando días y días para escapar de la crisis de ese país. 14 días. Duro. De Cúcuta, llegamos a Cúcuta y de Cúcuta para acá llegamos a pie, pedacitos en cola y así sucesivamente. Fue tanto trayecto que mire como yo llegué hasta sus zapatos aquí, man. Por la gran demanda de ciudadanos venezolanos dentro de la terminal, los recién llegados han optado por instaurar pequeños refugios fuera de ella, donde